todas y todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Revolución Democrática 2.0. El día de hoy tenemos un tema que de verdad es necesario que todas y todos escuchemos y sobre todo participemos. Vamos a hablar sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país y para ello pues agradezco primeramente a nuestro público que está siempre acompañándonos virtualmente, que no se pierden este programa. Gracias por conectarse nuevamente, de verdad les agradezco mucho que nos acompañen porque se nota que hay más y más interacción también con quien nos está viendo y recuerden que pueden ustedes también conectarse y escribirnos para formar parte de este programa. Para hablar de este tema tan importante el día de hoy, me va a dar muchísimo gusto presentarles a nuestros panelistas. Vamos a comenzar, si les parece bien, dándole la bienvenida a Giselle Mesa Martel. Ella es licenciada en Derecho y maestra en Administración con énfasis en Gestión Pública. Además, déjenme contarles que es diplomada en Democracia y Decisiones Públicas, además de también ser certificada en Litigio Estratégico Internacional de los Derechos Humanos, consultora en Legal Gubernamental y Derechos Humanos y consejera ciudadana de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado de San Luis Potosí. Maestra Giselle, ya tenía rato de no verla y me da muchísimo gusto recibirla nuevamente en Revolución Democrática. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, el gusto es mío. Bueno, pues enviándoles un caluroso abrazo y con muchos mis afectos. Muchísimas gracias, maestra Giselle. Y vamos a darle también la bienvenida, una defensora, pero nata, de verdad que yo admiro mucho su trabajo y me gusta mucho cuando la escuchamos porque tiene tanta información para compartirnos y sobre todo en estos temas. Ella es Rosa María Cabrera Lotfe. Ella es psicóloga, feminista, sindicalista y política de izquierda. Militó en los partidos Comunista Mexicano, Socialista Unificado de México y Mexicano Socialista. Fíjense nada más la trayectoria de Rosa María. También ha sido diputada federal por el PRD, donde actualmente participa como comisionada de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, además de ser asesora política internacional del grupo parlamentario en el Senado de la República. Rosa María Cabrera Lotfe, me da mucho gusto saludarte, es un placer como siempre tenerte en el programa. Muchísimas gracias y antes que nada a Revolución Democrática por siempre pues recibirnos, invitarnos a hacer nuestros comentarios. Yo quisiera hacer nada más una acotación. Ya no ejerzo como asesora en el Senado y actualmente estoy colaborando como asesora en la Secretaría de Igualdad de Géneros de la Dirección Nacional Ejecutiva. Y en el caso de los derechos, o sea, de los DESCAS, actualmente estoy ya a cargo de la Comisión de Violencia de Género de la Organización Nacional de Mujeres del PRD. Ya la Comisión DESCA la está atendiendo otro conjunto de compañeras. Rosa, y graciosísimas, ¿no? Pues de igual manera te doy la bienvenida y las gracias, hombre, con ese currículum tan siempre activo, caray, ni tiempo nos da de ver dónde anda, pero estamos dando parte de lo que ha hecho. Rosa ya nos puso al corriente de lo que anda haciendo ahorita, te doy la bienvenida y por supuesto las gracias. Gracias. ¿Qué te parece, Rosa, si también presentamos a nuestro tercer panelista? Él es José Luis Uribe Ortega, es un destacado periodista con una gran trayectoria periodística a nivel nacional. Déjenme platicarles que él cuenta no con uno, con 2 doctorados honoris causa y diversos premios por su extraordinario desempeño profesional. Es generador de líderes de opinión y su compromiso con las libertades de prensa y de expresión, entre los que destacan el Premio México de Periodismo, la presea Ricardo Flores Magón y el galardón ANPPRIT y el Premio Latinomanía. Actualmente él es presidente del Club Primera Plana. Le doy la más cordial bienvenida, José Luis. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los panelistas, al público en general. Es una verdadera oportunidad el poder hablar ante todos ustedes sobre los derechos humanos, sobre todo para alguien que representa a un gremio periodístico, es decir, al Club Primera Plana, que es el organismo gremial más antiguo de nuestro país. Tenemos 62 años, con una base fundamental, las defensas de las libertades de prensa y de expresión, y ahora nos hemos enfrascado en la lucha por la defensa de nuestro gremio, de nuestros colegas, sobre todo en una situación
en donde los derechos humanos de los periodistas se ven vulnerados y muchas veces atentados en contra de ellos, que incluso llega a la muerte. Muchas gracias, me da un placer estar con ustedes. El placer y el gusto también es nuestro, y déjenme también participarles y presentarles a nuestro foro virtual, que como ustedes saben van a estar pendientes en estos 2 primeros segmentos de lo que nuestros panelistas tienen para compartirnos, y me da muchísimo gusto saludar en este panel virtual a Surinam Azuara Ángeles. Ella es maestra en educación, participa en las Juventudes de Izquierda y forma parte de la dirección municipal del PRD en el Ayuntamiento Emiliano Zapata en Veracruz. También colabora en el órgano técnico electoral nacional del Partido del Sol Azteca. Te doy la más cordial bienvenida, Suri, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto acompañarles a todas y a todos, y pues es mi primera vez en participar en estas actividades, y pues ojalá podamos aportar cuestiones positivas y que se lleven algo los que nos están viendo, ¿no? Saludos a todas y a todos. Estoy segura que vas a quedar muy contenta, vas a ver que sí, y también quienes te vamos a escuchar vamos a estar muy agradecidos con tu participación. Y hablando de agradecer, también déjenme agradecer, hombre, en este segmento como que se ha dado mucho y me da muchísimo gusto ver esas ganas de participar, porque a veces cuando uno anda indispuesto o anda en otro rollo simplemente dice no puedo. Pues aquí nuestros participantes no conocen esa frase, y tal es el caso también de Isaac Arbizu Espinosa, que andas en el metro. Isaac, no sé dónde andas, pero muchas gracias por estar con nosotros. Déjenme platicarles que Isaac es estudiante de licenciatura en Derecho, él es emprendedor también, es técnico especializado en Administración de Recursos Humanos, en Educación y Desarrollo Infantil, así como en Urgencias Médicas. Además, es comisionado estatal de la diversidad sexual del PRD en el Estado de México y, por supuesto, integrante de las Juventudes de Izquierda. Oigan, esas Juventudes de Izquierda, se ve la disposición siempre porque los agarramos en el metro, en el camión, en el carro. Hombre, agradecida de que estés con nosotras, Isaac. Por aquí ando, muchísimas gracias. En el tema de derechos humanos es muy importante reconocer y entender la diferencia entre el derecho subjetivo público y la norma fundamental en el derecho constitucional y cómo esta se va a aplicar. Los derechos son todos de carácter obligatorio y sí son universales y son para todas las personas y son de reconocimiento. Ojo, los derechos no se otorgan. He escuchado personas decir que los derechos humanos se ganan. Eso es mentira. Los derechos humanos son reconocidos para todas las personas y tienen que ser positivados y legislados en nuestra Constitución para que sean derechos fundamentales y para que si no están en la Constitución se conviertan en derechos subjetivos públicos. Hoy por hoy tenemos una grave crisis de derechos humanos que se está lacerando lamentablemente en el tema del derecho a la salud, por ejemplo. En ese sentido podemos encontrar temas lamentables como los antirretrovirales para las personas que viven con virus de inmunodeficiencia humana. En ese sentido, pues desde luego que se ven atacados muchos de nuestros derechos. Como eso, hay demasiadas cosas que se van a estar o que se están lacerando y que son del sujeto de derecho, que es esta persona, que es el Estado, que está lastimando y menoscabando nuestros derechos y nos está limitando el ejercicio y coartando el ejercicio de los mismos. Pues quedo a la expectativa, a esperar, a escuchar todo lo que nos tienen que decir. Sin duda los temas transversales que tienen que ver con la diversidad sexual, las mujeres y las personas que viven con discapacidad siempre son de especial atención para nosotros y les agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias a Revolución Democrática 2.0 por la invitación para estar aquí presentes y atentos. Sí, lamentablemente ando en el transporte porque hoy hay agenda llena, hoy hay mucha actividad porque hay que estar yendo de una delegación a otra. Sin embargo, agradezco muchísimo. Un saludo a todos y a todas las presentes y los presentes. Gracias. Pues el agradecimiento de verdad que va de regreso por hacer ese doble esfuerzo de cumplir con la agenda y también cumplir con Revolución Democrática. Muchísimas gracias a todas y cada uno de los participantes de nuestro programa del día de hoy. Por supuesto, gracias a ustedes que están conectados en este momento viendo el programa de Revolución Democrática 2.0. Vamos a hablar el día de hoy de la situación de los derechos humanos en nuestro país. Como ustedes saben, pues también nos acompañan muchos marcos internacionales, Belém do Pará. Tenemos muchísimas cosas que acompañan, pero a veces no sabemos o no comprendemos para qué nos sirven, de qué trata, de qué va, cuál es la situación de los derechos humanos en nuestro país. ¿Qué les parece si comenzamos con esto para que quien nos ve
empiece a entrar en contexto. Maestra Giselle, vamos a comenzar con usted. ¿Cuál es la situación de los derechos humanos en nuestro país? Bueno, pues seguimos con muchísimos asuntos pendientes. Desde la administración anterior se han trasladado asuntos como personas con discapacidad, como desaparición forzada, la búsqueda de personas desaparecidas, aún el tema pendiente de protección a personas defensoras de derechos humanos, a periodistas, como también el tema que es fundamental, género, mujeres y género. Porque hablar de género, bueno, es hablar de la diversidad, pero cuando estamos hablando también del tema de mujeres y niñas, quedan asuntos profundamente dolorosos que atender. Por otro lado, el tema de derechos humanos y empresas sigue siendo un asunto pendiente para este gobierno federal y cómo en el ámbito también privado como público no existe realmente esta interrelación que permita al Estado federal o al Estado, a las entidades y también a los municipios poder aterrizar la dinámica. Es decir, seguimos todavía con observaciones del grupo de personas expertas en derechos humanos y empresas, y a la fecha no se ha podido plantear una estrategia clara sobre el tema. Ahora, el Plan Nacional de Derechos Humanos del 2021 al 2024, pues toca dinámicas importantes, pero que prácticamente no se han dialogado desde la misma federación con las entidades federativas, no se ha dialogado con la sociedad civil organizada, seguimos lastimando a la ciudadanía, es decir, no la estamos tomando en consideración. Lo que decía hace rato nuestro compañero que está observando también sobre cuáles son esos asuntos pendientes y cómo participa la sociedad civil, caray, los derechos humanos son por y para la ciudadanía, emanan de la sociedad civil organizada, emanan de todos aquellos colectivos que a lo mejor no son tan profundos a nivel macro, pero que toda voz es importante, es vital en el tema de derechos humanos. Por lo tanto, la situación al día de hoy en México sigue con asuntos pendientes para poder aterrizar desde el mismo examen periódico universal. Cada 4 años se nos da este examen, estas recomendaciones, dónde está el seguimiento, cómo se ha ido bajando, cómo se ha ido aterrizando. La misma se ha dado como órgano de tratado que vigila la implementación de este instrumento. Seguimos con asuntos que están lastimando a mujeres, que están lastimando a niñas, que están agravando todavía aún más los derechos humanos de mujeres con discapacidad, de mujeres en situación de reclusión. ¿Dónde está gobierno? ¿Dónde está esta coordinación federal por la cual se supone que todos estamos intentando y estamos pugnando para poder hacer una mejor sociedad, un mejor Estado de Derecho? Ahora bien, también tenemos a nivel local, donde las entidades no han sabido consultar también a los pueblos y comunidades indígenas. Es otra población en situación de vulnerabilidad que sigue con asuntos pendientes. La población, los colectivos de la diversidad sexual, a mí no, ya estoy, digamos que recambiando este nombre de LGBTI, porque hay tanta diversidad, hay tantos colectivos, tantas expresiones, tantas orientaciones, que no es necesario acotarlos. También tenemos el tema de infancia. ¿Dónde queda la situación de poder generar la consulta a niños, niñas y adolescentes para que también participen de las decisiones públicas? Entonces la situación sigue siendo profundamente preocupante. Bastante, maestra Giselle, y también me gustaría escuchar qué opina Rosa María, cuál es la situación, cuál es el panorama de los derechos humanos en nuestro país. Como ya hemos escuchado, pues hay muchos temas transversales, Rosa María, en este tema, pero ¿qué opinas tú? Danos tu postura al respecto. Gracias. En primer lugar, suscribo lo que acabo de escuchar de Giselle, totalmente. Pero sí quisiera destacar 2 hechos. Primero, las reformas constitucionales en materia de derechos humanos que datan de 2011 son fundamentales. Yo creo que son las reformas más importantes que hemos tenido en tiempos recientes, porque es el marco jurídico fundamental para que los derechos humanos se promuevan, se defiendan, se protejan, se reconozcan. Pero sobre todo por 2 cuestiones que me parece de suma importancia mencionar. En primer lugar, porque se incluye, entre otros principios, como el de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, etcétera, el principio pro persona. Es decir, primero la persona, luego las instituciones. Y claro, está el mandato para que todas las instancias de gobierno
y de los tres poderes de la Unión puedan y deben asumir como propios el reconocimiento de estos derechos humanos, de estas reformas. Y el segundo aspecto que me parece destacable es el reconocimiento a nivel de igualdad, de rango constitucional, de los instrumentos internacionales. Por cierto, retomando lo que decía Giselle sobre la CEDAW, México tiene suscritos, si no me equivoco o mal recuerdo, cerca de un centenar de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. El problema es que no los acata, los suscribe, los ratifica, pero no se cumplen. Y eso es un retroceso de inicio o un entorpecimiento para el ejercicio pleno de los derechos humanos de la población toda, por un lado. Y por el otro, hay que recordar que también estas reformas de 2011 tratan en materia de amparo de resolver muchas cuestiones que siguen rezagadas en nuestro país. Pero insisto, primero está el riesgo de retroceso, sobre todo por la visión que prevalece en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal y la mayoría artificial en el Congreso de la Unión, es decir, en ambas cámaras. Reitero, hay un serio riesgo de retrocesos. Y si bien es cierto, los derechos son progresivos, no regresivos, tampoco están sujetos a consulta y, por supuesto, mucho menos ocurrencias de esa naturaleza. Yo concluiría este primer comentario señalando que es lamentable, pese a la obligación constitucional que existe, que en la mayoría de las entidades todavía no hagan sus adecuaciones a sus constituciones locales en materia de estas reformas que, reitero, datan de 2011. Son reformas constitucionales en materia de derechos humanos. Y eso también es un retroceso que puede devenir en un grave riesgo para el ejercicio de los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos. Yo culminaría así mi primer comentario. Y por cierto, nada más rapidísimo, tenemos que promoverlos para que la población toda pueda conocer que tiene derechos y los puede ejercer y defender. Es, Rosa, un lema que siempre hemos tenido en el programa es justamente eso, que para poder exigir nuestros derechos, pues el primer requisito es conocerlos. Si no los conocemos, pues vamos a vivir siempre sin saber si se están violando o no, si se están respetando o no, es más, ni vamos a saber cuáles son nuestros derechos. Así que yo también me uno a esa petición, ese llamado, hay que conocer nuestros derechos. Pero también me gustaría saber qué opina, qué panorama vislumbra el doctor José Luis acerca de los derechos humanos en nuestro país. ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son las faltas que hay en este tema? Sí, cómo no, con muchas gracias. Coincido plenamente con mis dos antecesoras en la palabra. Evidentemente que nuestro país no respeta los derechos humanos de la sociedad. Eso nos ha quedado muy claro en los últimos 2 años, en donde hemos visto que esta situación se ha recrudecido. Y uno de los grandes problemas es de que realmente no hay promotores de los derechos humanos. Creo que este tipo de eventos en donde se reúne gente que tiene mucho conocimiento, me queda claro la posición de Rosa María y de Isel en esa materia, y nosotros como periodistas en el Club Primera Plana, donde somos un club apartidista 100%, no tenemos compromiso con ninguna corriente ni nada, sí nos preocupa la situación que está enfrentando el periodismo. Fundamentalmente cuando existen organismos como es Artículo 19 y el Club Primera Plana, cuya misión es defender los derechos a las libertades de prensa y de expresión, en donde a lo largo de muchos años hemos luchado y hemos dejado en claro la posición del periodismo. El periodismo no está peleado con las instituciones ni con el gobierno. Los periodistas exponemos nuestra integridad y la de nuestras familias para trabajar y cumplir
con una necesidad fundamental de la población. Informar veraz y oportunamente. Obviamente que el informar muchas veces causa escozor. Nosotros los periodistas no estamos para aplaudir de ninguna manera. Nosotros estamos para denunciar, para mostrar la realidad de un país, para mostrar la situación que prevalece y que muchas veces, vuelvo a repetir, esto nos cuesta ataques, calumnias, infundios definitivos y todo, calificativos muy degradantes. Sin embargo, los que realmente cumplimos con esa excelente labor informativa, somos parte de una democracia. Gracias al periodismo coadyuvamos a la formación de la democracia, porque un país sin democracia pues va para el caos y la ingobernabilidad. Yo Claro. me pliego nuevamente a la postura de tanto de Rosa María y de Itzel, porque me parece que son gente que tienen pleno conocimiento y como periodistas y como dirigente de un gremio, yo me uno directamente a la posición de ellas. Muchas gracias. Ese sería mi primer comentario. Muchísimas gracias, doctor José Luis. Y continuando con este tema, fíjense que la organización Human Rights Watch ha informado que las violaciones a los derechos humanos y la impunidad pues han continuado aún en esta administración, en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si bien pues claramente no es un tema nuevo, pues sí es un tema que continúa y a veces las cifras parecieran indicarnos que empeoran incluso. Yo quisiera preguntarle a la maestra Giselle qué opina al respecto de este informe que nos da la organización. Bueno, en primer lugar, no le tengamos miedo a la sociedad civil que está opinando sobre los derechos humanos, porque definitivamente nos toca hacer nuestro trabajo de pugnar no solamente por la promoción, sino también por el respeto por las garantías y un debido cumplimiento por parte del Estado. Y por parte de las empresas, bueno, pues exigir esta debida diligencia. Definitivamente la situación de derechos humanos en México sigue siendo lastimosa, sigue siendo preocupante, el dolor sigue siendo muy profundo y por lo tanto las medidas deben de ser urgentes. Esto se conlleva así todavía aún más con el tema de personas que han desaparecido. Seguimos pendientes de localizar a miles de mexicanas y de mexicanos. ¿Dónde están las instituciones cuando se requieren pugnar por esos avances? Sé que el gobierno actual, bueno, ha implementado acciones que definitivamente han conllevado a poder sumar, pero esto es a partir de los mismos colectivos que están en búsqueda de sus familiares. Por otro lado, también me gustaría destacar el tema de personas migrantes. Al día de hoy tenemos cerca de 19,000 niños y niñas migrantes no acompañados. Además, la cantidad de familias migrantes detenidas pues sigue siendo exorbitante, 53,000 familias detenidas, donde además estábamos pugnando porque nuestros connacionales no sean maltratados en Estados Unidos. No obstante, nosotros estamos ejerciendo violencia en contra de hermanos guatemaltecos, de personas de Honduras, de El Salvador. Recientemente vino a México la canciller de El Salvador. ¿Para qué? Para venir a defender a su gente, venir a defender a su pueblo. En ese sentido, ¿cómo lo hacemos también con esos pendientes de las reformas judiciales? ¿Cómo quedamos frente a Centroamérica? ¿Cómo quedamos frente a Estados Unidos? ¿Cómo quedamos frente a otros países? Que no todo es Estados Unidos y Canadá, sino que también qué está pasando con las personas mexicanas en Europa, qué está pasando con las personas mexicanas en Asia, cómo estamos colaborando en estos flujos migratorios, cómo se da estas declaraciones también en torno a los instrumentos internacionales. Decía Rosa María algo muy, muy cierto. Efectivamente, la reforma se da en 2011. ¿Qué estamos haciendo como entidades federativas, como los gobiernos, para poder seguir pugnando, para seguir materializando? A la gente no podemos llegarle con tecnicismos. Es muy fácil llegar desde la academia y decir A, B, C, D, F, G. Pero la gente necesita empoderarse en sus derechos y no lo va a hacer, no lo vamos a lograr si no les aterrizamos qué significa la Declaración Universal. Trabajábamos con madres solteras y una de ellas me decía, es que yo quisiera descansar. Y yo le dije, ¿sabes que tienes derecho al descanso?
¿Qué hace una madre soltera frente a tanta indolencia del Estado? ¿Qué hace una madre soltera para poder darle de comer a sus hijos, para poder vivir la vida diaria? Caray, los salarios son muy denigrantes en México. Por eso es que si al no tener una mejor calidad de vida aquí en nuestro país, es que se dan estos flujos migratorios, se está alimentando la migración a Canadá, a Estados Unidos, y las mujeres y las niñas seguimos con asuntos pendientes, con asuntos profundamente denigrantes. De ahí que es tan importante reconocer que en lugar de poner muros, deberíamos de poner un alto a la violencia. Completamente de acuerdo, maestra Giselle. Y justamente hablando, es que son tantos los temas transversales que hay, que podemos tratar en cuestión de derechos humanos, pero vamos a hablar de alguno que tenemos muy latente, que es la situación de los derechos en la pandemia. A lo largo de esta situación, que bueno, pues si bien no estaba dentro de las manos de absolutamente nadie, pero sí estaba dentro de las manos de los gobiernos, pues prevenir, tener el suficiente cuidado para que los derechos no se vieran vulnerados, para que todos pudiéramos entrar en un estado de emergencia, las mujeres, las madres solteras, los niños, incluso en la escuela, los trabajadores, quien se quedó sin empleo. Pero yo quisiera saber qué panorama ve Rosa María respecto a esta situación que se atravesó y que, bueno, vino a recrudecer incluso muchas situaciones preexistentes y algunas que de verdad han dejado cifras lamentables. Rosa María, ¿cuál ha sido la situación de los derechos? ¿Cómo se han afectado derechos económicos, sociales, culturales, ambientales? Cuéntanos. Bueno, en principio yo quisiera nada más rapidísimo acotar que las migrantes y los migrantes y sus familias tienen derechos y que en este país una cosa es el derecho, otra cosa es el hecho. Tienen esos derechos reconocidos no solo porque somos un país en tránsito, sino porque también ya hay estacionario, es decir, ya hay comunidades migrantes que se quedan a laborar en nuestro territorio. Entonces ahí yo me sumo a lo que dice Giselle y creo que también se requiere una profunda reforma en materia de migración que sea verdaderamente garante de esos derechos. Y volviendo a esto de la pregunta sobre la pandemia. Bueno, la pandemia ha venido a trastocar la humanidad toda. Es decir, nos ha trastocado nuestras propias vidas, no la de las mexicanas y los mexicanos, reitero, la humanidad toda. Y por supuesto, esto ha implicado que afecte grandemente o gravemente nuestros propios derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. He leído un estudio, un análisis que sacó el año pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que aunque reivindica su mandato constitucional como esencial para la protección, etcétera, divulgación y promoción de los derechos humanos, también reconoce que dada la presencia de la pandemia, la protección y la defensa de las víctimas, y leo textualmente, por eso me permití traer esa nota, dice el documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la protección y defensa de las víctimas enfrenta un momento particularmente difícil, toda vez que el deterioro del pleno goce y ejercicio de los derechos humanos se ha agudizado en nuestro país. Bueno, efectivamente, a la situación de pobreza y desigualdad social existente, por supuesto que una pandemia que nos ha llevado al confinamiento, a la reducción de jornadas laborales o simplemente a hacer guardias, pero sobre todo el confinamiento, y yo quisiera empezar por ahí, el confinamiento de mujeres, de niñas, niños y adolescentes, pues ha llevado a que la discriminación, la exclusión social, la propia desigualdad en general y la violencia en todas sus expresiones se haya agudizado. Decía Giselle algo acertado. Tenemos que garantizar o tenemos que buscar que la población conozca que tiene esos derechos. Tú lo decías, Gaby. Derecho que no se conoce, pues derecho que no se exige que se respete y se cumpla. ¿Cuántas miles de mujeres ignoran que tienen derecho a una vida libre de violencia? Y dado el confinamiento, volviendo a esto de COVID-19, pues que la violencia se ha recrudecido en este país. Yo voy a empezar por un comentario que me había reservado un poquito para la parte final, pero lo anticipo.
Es lamentable y condenable y reprobable que desde el Poder Ejecutivo Federal se minimice la situación de violencia que vivimos las mexicanas. 11 mujeres al día son víctimas de feminicidio, con ese nombre, feminicidio. Ya no digamos el resto de la violencia que se da y que está registrada por el Secretariado Nacional Ejecutivo de Seguridad Pública en su página oficial, el número de llamadas al 911. Pero eso es lo que sabemos. ¿Cuántas mujeres de lo que ignoramos o que no tienen teléfono o que no saben que pueden llamar al 911? Son casos que lamentablemente ignoramos. Entonces, en conclusión, COVID-19 ha venido a trastocar, como dije al inicio, la vida de la humanidad toda, en particular en nuestro país, con un promedio, según ella, porque como un día dicen unas cifras y otro día dicen otras, de cerca de 300,000 fallecimientos por esta pandemia ante una estrategia de salud fallida, totalmente fallida. Y recordemos que es muy importante vacunarnos para quienes ya somos sujetas y sujetos de ello, pero que la vacuna es una medida preventiva, no hay nada que agradecer a ningún gobierno. Es un derecho humano porque es nuestro derecho a la salud. Entonces, eso también hay que dejarlo claro. Hay que invitar a la población a que concurra a vacunarse, pero que no tiene por qué agradecerle a nadie, simplemente está en el pleno ejercicio de su derecho al goce a la salud. Y Así por es. supuesto ya ni hablar de la economía, ¿no? Entonces yo ahí lo dejaría por ahora, para dar oportunidad a las demás opiniones. Muchísimas gracias, Rosa. Definitivamente una opinión bastante acertada, al igual que las demás. La situación vino a trastocar muchísimas situaciones muy sensibles. Y continuando con la situación de la pandemia, bueno, pues también los medios de comunicación tuvieron una participación fundamental muy importante, pero también se han visto agredidos, se han visto, como comentaba el doctor José Luis, pues violados de sus derechos como primeramente seres humanos, después también como periodistas. Esto también nos lo reporta según el más reciente reporte de la Organización de Defensa de los Periodistas, artículo 19, que ya nos comentaba un poco al respecto el doctor José Luis, donde según el año pasado se registraron 692 agresiones a periodistas y medios de comunicación y un incremento, fíjense nada más, del 13.62% en comparación con el primer año de administración del presidente López Obrador, que ostentaba el récord con 609 agresiones. Doctor José Luis, pues mire, definitivamente son cifras que, como bien menciona Rosa María, pues ya no sabemos si son las correctas, si no lo son, porque pues son las que hay. Pero yo quisiera que usted, que está en ese gremio, usted que está viviéndolo incluso en carne propia, nos comente, ¿son ciertas estas cifras? ¿Y qué se tiene que hacer al respecto de esto? Sí, lamentablemente son ciertas. Las cifras muestran, los números son fríos y desgraciadamente para el periodismo estos 2 últimos años en el gobierno actual han sido los más dramáticos. Los asesinatos se han incrementado de una manera muy lamentable. De las agresiones, las desapariciones forzadas, en fin, todo esto ha sido muy lamentable. Hemos levantado la voz, hemos mandado ya basta, ni un periodista más asesinado. Pero como decían en administraciones anteriores, ni nos oyen, ni nos ven, ni nos escuchan. Sí, en el caso personal del Club Primera Plana, me voy a permitir platicarles una situación sobre lo de la pandemia. En cuanto se desató el problema en China, en Wuhan, el Club Primera Plana tenemos un convenio de intercambio con la Asociación Nacional de Periodistas de China. Este intercambio ha permitido que a lo largo de 44 años periodistas mexicanos del Club Primera Plana y periodistas chinos de la Asociación Nacional de Periodistas de China visitemos ambos países. Un año van, al siguiente vamos nosotros. Bueno, en cuanto se desató la pandemia, el Club Primera Plana, por mi conducto,
hicimos llegar nuestro apoyo al pueblo chino en agradecimiento al ofrecimiento de difundir y buscar la manera de dar a conocer la realidad de lo que estaba pasando en China. En agradecimiento, en cuanto se nos vino la situación grave para México, como bien dice Rosa María, un sistema de salud fallido, un sistema mal organizado, mal dirigido, que no nada más causó la muerte, ha causado esta muerte de personas de COVID, sino que sentenció al fallecimiento a miles de personas con enfermedades crónico-degenerativas, con cáncer y todo, porque ese mal manejo del sistema de salud ocasionó que no pudieran servir. Bien, en cuanto se dieron cuenta en China de la situación que estábamos viviendo aquí en México, de una manera muy, muy solidaria con los periodistas de México, me llamaron para decirme que nos iban a hacer una donación de caretas de las normales y otras reutilizables, además de algunos medicamentos y todo, que buscara yo la posibilidad de que nos lo aceptaran, que nos los enviaran por valija diplomática, porque no había otra manera. Y para desgracia y para sorpresa de nosotros, el gobierno federal prohibió de manera definitiva que ninguna organización podía recibir donativos, solamente directamente a través del gobierno. Entonces, ante toda esta situación, no tuvimos otra alternativa más que agradecer y pedirles una disculpa por no haber podido enfrentar esta situación de donación que nos daban. Y otro tema difícil que está enfrentando el gremio periodístico, muy rápido les voy a comentar. El Club Primera Plana tiene un edificio que se lo otorgaron en comodato hace 33 años, un edificio donde está la sede del club, y que se vencía ese comodato en noviembre del año pasado. Tuvimos con un año de anticipación la renovación de dicho convenio. A lo largo de un año nos trajeron con mentiras de que todo iba muy bien, que el excelente manejo del club, del inmueble, que no teníamos una sola queja, no teníamos ningún problema, nos aseguraba que no íbamos a tener ningún problema. A lo largo de un año nos trajeron así, y faltando 13 días exactamente para el vencimiento del comodato, me llamaron para que fuera yo a ver al director general de administración del Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, INDABIN, para que me diera a conocer que por la cuarta transformación y por la austeridad republicana decretada por el gobierno, era imposible que nos renovaran el comodato, puesto que estaban recuperando bienes del gobierno para instalar oficinas. Evidentemente que nuestro reclamo fue de que nos estaban violentando, que era una agresión nuevamente contra el periodismo, y que también teníamos derechos humanos y que teníamos derechos por haber mantenido durante 33 años esa sede, y hasta la fecha, desde el 19 de noviembre hasta la fecha, seguimos luchando en esta situación en donde nos están queriendo retirar la sede que tuvimos durante 30 y tantos años. Este es el comentario y los dos puntos de vista que me quería yo expresar a ustedes, para que los expertos vean hasta dónde realmente no están violentando o están violentando los derechos humanos de un gremio. Pues definitivamente un gremio bastante golpeado en este sexenio. No podemos decir así tan claramente si más o menos golpeado que en sexenios anteriores. Eso habrá que analizarlo detenidamente, pero sí es muy notorio que este gremio ha sido muy golpeado, y justamente quisiera yo tocar el tema, pero lo voy a dejar en la mesa para que regresando del corte podamos desarrollarlo un poquito más, además de que, bueno, como ustedes saben, en cuestión de derechos humanos podríamos sumergirnos en cada uno de los rubros, en cada uno de los temas, y de verdad que analizar y escuchar las cifras, híjole, pareciera inverosímil
que en un país tan rico en leyes, con un país adscrito a tantos marcos internacionales, las violaciones a los derechos humanos sean tan grandes y tan graves. Yo quisiera dejar el tema también en la mesa sobre esta declaración del presidente sobre la organización Artículo 19, donde la declara como una organización conservadora. Yo quisiera saber por qué, pues qué hicieron, qué dijeron para merecerse ese adjetivo, porque bueno, pues ya sabemos que aquí si no está uno con Dios, pues está con el diablo, pero bueno, yo quisiera que nos dejaran más clara esa parte. Yo creo que ahí el doctor José Luis nos va a ayudar mucho, y también en la cuestión de las mujeres, porque bueno, pues ahí también Rosa, maestra Giselle, yo creo que tenemos muchos pendientes, y sobre todo en cuestión de derechos humanos. De verdad que va a estar muy bueno este primer segmento. Híjole, ya se nos fue de la mano. Yo ya ni quise voltear a ver acá enfrente porque nos andan correteando con el tiempo, pero las presentaciones y los temas que tocamos de verdad que lo merecen, y vale la pena que usted los escuche, porque justamente la información es lo que necesitamos para conocer y exigir nuestros derechos. Vamos a ir rápidamente a un corte, por supuesto, agradecer a quien permanece con nosotros, nuestro público virtual, que están muy atentos escuchando, para generar opinión y generar, ¿por qué no?, un debate con mucho respeto. Yo soy Gaby Juárez, no se muevan, sigan compartiendo el programa. Esto es Revolución Democrática 2.0, ahorita regresamos. Hola, pues yo considero que los derechos humanos son elementales, esenciales en la vida de cualquier persona, pues fomenta su amplio desarrollo, nos brinda garantías de acceso a la justicia, a la libertad, a vivir en un ambiente sano y de forma igualitaria. Por eso es de vital importancia que participemos, que nos informemos y sobre todo luchemos por nuestros derechos. Estamos de vuelta con ustedes en Revolución Democrática 2.0. Continúen comentando este programa. Dejamos en la mesa varios temas pendientes que me gustaría comentar. Uno de ellos, ir pues dándole seguimiento en lo que terminamos el primer segmento con este tema de Artículo 19, que ha sido pues acusada como parte de un movimiento conservador por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que les hizo merecedores y acreedores de de encasillar y de esta etiqueta? Me gustaría, doctor José Luis, si nos ayudara brevemente a explicar para quien nos está escuchando. Con mucho gusto. Nuevamente me refiero que es muy lamentable que el gobierno descalifique el trabajo de una organización como es Artículo 19, una organización que a lo largo desde 1987 se ha dedicado a la defensa de la libertad de expresión, y que desde la tribuna máxima, porque es de donde se maneja la agenda pública, el jefe del Ejecutivo asegura que se trata de un organismo apoyado por el extranjero y que las personas que colaboran ahí pertenecen al movimiento conservador. Estos calificativos son, para nuestro punto de vista, son simplistas y reflejan una intolerancia al trabajo de aquellos que buscan, como decía yo hace un momento, informar realmente la verdad, llamar al poder a cuentas. Y yo creo que el Artículo 19 es una organización que se fundó en México desde el 2008 y nos queda claro que a lo largo de estos 13 años ha sido un artífice de la promoción de la libertad de prensa y el derecho a la información. Estamos seguros que es un grupo de personas dedicadas al periodismo, las leyes y el activismo por los derechos humanos. Y coincidimos el Club Primera Plana, en la necesidad de una ciudadanía libre de expresarse sin intimidaciones ni violencia, y de llamar a los gobernantes a cuentas, que den la realidad. Nosotros informamos, el gobierno tiene la obligación de dar a conocer sus logros, que como sabemos a lo largo de 2 años no hay logros, y lo único que ha venido presentándose son situaciones muy difíciles, mal organizadas, mal llevadas a cabo, y creo que el pueblo
los 30 millones de mexicanos que se equivocaron al dar ese voto, yo creo que un gran porcentaje de esos 30 millones debe de estar pensando en la realidad y deben de estar pensando seriamente en la próxima elección de junio, revalorar su voto. Eso es fundamental. A la hora que se presente uno en la urna, piensen en México. Hay que pensar en México, porque si seguimos dando cheques en blanco como se ha venido dando hasta la fecha, la situación de México va a seguir empeorando. Este sería mi comentario por el momento. Muchísimas gracias, doctor José Luis. Y bueno, pues habíamos dejado también otro tema en la mesa, un tema que es inevitable tocar en esta situación que vivimos las mujeres en nuestro país. Yo quisiera platicar al respecto, por supuesto, con Rosa María y con Giselle. Maestra Giselle, ¿qué opina usted? Híjole, hemos visto demasiadas situaciones como el retiro de apoyos, la cancelación de refugios, de guarderías. Hemos visto, pues, lamentablemente muchas acciones que están muy lejos de ser empáticas y de ser sororarias con las mujeres. Pero, ¿qué le merece a usted esta estrategia, esta forma de acercarse por parte del gobierno mexicano hacia los derechos de las mujeres y hacia garantizar que realmente podamos ejercerlos en plenitud? Bueno, Gaby, muchísimas gracias. En primer lugar, reconocer que México es el segundo país con mayor población a nivel Latinoamérica. Poco más de 122 millones de habitantes, siguen siendo mujeres. En ese sentido, es necesario reconocer primero, para poder tener una política de derechos humanos de las mujeres, reconocer cuáles son las mujeres rurales, cuáles son las mujeres en una ciudad, quiénes son nuestras mujeres indígenas, quiénes son las mujeres con discapacidad, cómo se da estas asimetrías en el tema de ingreso. En derechos económicos, sociales y culturales todavía sigue un asunto profundamente pendiente en esos accesos a estos derechos humanos, a la economía. Siguen profundamente marcadas las desigualdades, las desventajas sociales, la discriminación, la marginalización. Es un avance que pareciera más bien un retroceso. Hay que decirlo así. Entonces, por más que estén diciendo que es una política de avanzada, lo único donde podemos ver un avance es en un tema legislativo. Pero es en un tema legislativo donde pocas personas tienen el acceso no solamente a leyes, sino a derechos fundamentales que se encuentran en la Constitución, y ya no decir más de instrumentos internacionales. Porque si bien es cierto, existe esta normativa, esta diversidad internacional, lo cierto es que pareciera que México lo ve como un alcance para llegar, cuando no se reconocen que los mismos instrumentos internacionales son la base por la cual tiene que partir el Estado mexicano, y de allí constitucionalizarlo para poderlo hacer parte de estos derechos fundamentales, y en las leyes se han de desarrollar estos derechos. Mientras el Estado mexicano no entienda esta dinámica, las mujeres y las niñas seguiremos con asuntos pendientes. Ahora bien, tenemos una alerta de violencia de género, donde lamentablemente le ponen copiar y pegar para cada entidad federativa. Eso no es una política feminista, eso no es una política sororal, eso no es una política a la cual el Ejecutivo se comprometió y estuvo en sus discursos de campaña. Por lo tanto, las barreras, insisto, que debería de poner el Ejecutivo no son en Palacio Nacional, son en frente a la violencia feminicida, no solamente contra mujeres, sino también contra niñas. Y sigue pendiente el tema de poder legislar cuando las niñas son asesinadas por razón de género. Entonces sería un infanticidio, no sería un infanticidio, sino seguiría siendo un feminicidio. Y esto no está transversalizado en la legislación, cosa que nos ha dicho la CEDAW, cosa que nos ha dicho nuestro sistema interamericano a partir de la relatoría no solamente de ESCA, sino también de Belém do Pará, de cómo está la situación sobre las mujeres en México. Seguimos con un grave acceso en los derechos de las mujeres indígenas, de las mujeres migrantes, de la infancia, de que si sus propias familias no tienen cómo acceder a los derechos, mucho menos niños y niñas. Sigue siendo una desventaja, una desigualdad profundamente institucionalizada. Por lo tanto, yo me atrevo a aseverar que la política federal en materia de mujeres, en materia de género, es la violencia. Es una violencia que nos está matando, que no se ve reflejada en presupuestos con perspectiva de género,
que no se ve cómo se pueda llegar a esa igual sustantiva a la cual anhelamos llegar, no se ve cómo podamos acceder a partir de una equidad y mecanismos hacia la paridad de género, eso se ve muy lejano. En el año pasado tuvimos la oportunidad de representar a México en la 14ª Conferencia Regional de la Mujer, donde esos avances que aportaba México en materia legislativa eran profundos, eran muy buenos. Y esto aumentaba los indicadores a nivel Latinoamérica. Pero el momento en que veíamos cómo se aterrizaba a la realidad, dejábamos muchísimo que desear. Los países siguen pendientes de lo que está haciendo México, por lo tanto, el opinar sobre la situación de derechos humanos frente a otro Estado no es un asunto aventurado, es un asunto que proviene incluso del mismo compromiso internacional. En el momento en que yo ratifico un instrumento, doy mi permiso, por decirlo así, para que otros países, para que otros estados parte me estén observando. Ahora también, la brecha de implementación de las políticas de género siguen siendo insuficientes, no solamente en financiamiento, en predictibilidad, en una agenda de igualdad, sigue reduciéndose el gasto público para que pareciera que somos más un estorbo, un gasto, que una implementación, que la necesidad de reconocer las violencias, de reconocer las asimetrías, de reconocer la impunidad, de reconocer la falta de acceso a la justicia, recursos apropiados para que podamos llegar al acceso y justiciabilidad de los derechos humanos de las mujeres. Ahora también seguimos también con asuntos pendientes en materia de Agenda 2030. No se ve la participación de la sociedad civil, no porque no estamos participando, sino porque los mismos gobiernos no nos están permitiendo esta materialización, no nos están permitiendo medidas de carácter temporal para poder lograr esta paridad de género a partir del ODS número 5 que va sobre género. Tampoco se ve un fin a la pobreza, no se ve un hambre cero, no se ve acceso a la educación, no se ve acceso a la salud, y por lo tanto la pandemia, como bien decía Rosa María, bueno, pues sigue siendo una cuestión que pareciera profundamente pendiente y lejana de materializar en este acceso de derechos humanos de las mujeres y las niñas en México. Definitivamente, maestra Giselle, como usted menciona, pues es increíble, ¿no? Y definitivamente estas cifras que todos los días escuchamos, las situaciones que vemos, que una mujer, en lugar de poder ir a un refugio, pues le den dinero para que se vaya a la misma casa con el que la estaba maltratando, pues con el dinero no sé qué vaya a poder resolver. Y pareciera de verdad increíble que la situación para las mujeres, lejos de ir en un avance, pareciera ir en retroceso. Yo sé, Rosa María, que tú eres una feminista al igual que la maestra Giselle, pues de hueso colorado, como se dice coloquialmente, porque has trabajado mucho en base a este tema. Y por eso no puedo evitar hacerte esta pregunta. ¿Tú te sientes realmente como mujer, como feminista, representada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Lo consideras que realmente ha tomado esa bandera de la defensa y de la garantía de los derechos de las mujeres? Por supuesto que no. Pero no solamente no me siento representada por el hecho de que no haya votado por él ni por su programa de gobierno, sino por todo lo que hemos venido comentando, por sus políticas fundamentalmente. Yo recuerdo muy bien que decían, incluso hay así imágenes que dicen, la 4T será feminista o no será. Bueno, pues ya no fue, así de simple. No, no me siento representada ni como mujer, ni como feminista, ni como ciudadana. Yo conozco a Andrés Manuel, lo conocí hace muchos años cuando recién habíamos fundado nuestro partido y se le invitó y él ingresó. Él siempre ha hecho gala de su misoginia, eso hay que decirlo y hay que decirlo tal cual es. Pero ahora, y desde el lugar del Poder Ejecutivo Federal, ha hecho gala de tremenda ignorancia. Basta y sobre, a modo de ejemplo, lo que hace unos días apenas dijera que no es que haya un aumento en el número de las muertes de mujeres, sino que ahora se le llaman feminicidios, antes eran homicidios, pero que se ha tipificado a partir de que el ingreso, digamos, de su gobierno. Bueno, él lleva 2 años, va para 3 al frente del Poder Ejecutivo Federal, pero el Código Penal Federal tiene tipificado el concepto de feminicidio desde el año 2012, mucho antes del ingreso de Andrés a este cargo de elección popular, que bueno, sustentado en cerca de 30 millones de votantes. Yo no sé si se equivocaron o no, porque creo que es legítimo
expresarse en libertad por cualquiera que sea la opción. Entonces, con que se meta el Internet, puede checar Código Penal Federal y ver desde cuándo está tipificado. Entonces hace gala de esa ignorancia, pero también hace gala de la misoginia cuando de manera despectiva se refiere a las grandes y legítimas, sobre todo, movilizaciones del movimiento amplio de mujeres en aras de nuestros derechos. Estamos en tiempos de campaña, se ha dicho, y se impone más que nunca romper el pacto patriarcal, sobre todo el institucional. Obviamente el pacto patriarcal, como bien sabemos, es esa columna que vertebra la dominación sostenida particularmente por varones. Eso no quiere decir que las feministas o la mayoría de las mujeres seamos feministas porque estamos en contra de un varón. No, estamos en contra de un sistema patriarcal que ha prohijado toda una cultura del machismo. Yo quisiera significar rapidísimo que ha habido 3 partidos al día de hoy cuyos candidatos varones fueron severamente cuestionados. Morena, Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática. Movimiento Ciudadano y el PRD automáticamente dieron de baja las precandidaturas de 2 señores fuertemente cuestionados por acoso y violencia sexual. Pero Morena no. Y aquí hay que decirlo y hay que decirlo claramente. El candidato de Morena que representa fielmente el pacto patriarcal institucional avalado por el verdadero presidente o el presidente real de ese partido, que es Andrés Manuel López Obrador, a la gubernatura de Guerrero, hoy inhabilitado en su candidatura, es decir, es una candidatura cancelada por el Instituto Nacional Electoral y ratificada por el Instituto Electoral en dicha entidad, sigue haciendo campaña. Y este candidato que sigue haciendo campaña, que es un ex candidato, hay que decirlo textualmente, es el vivo ejemplo de ese pacto patriarcal. Al mismo tiempo, se ha iniciado una campaña de linchamiento a quienes son integrantes del Consejo General del INE y contra el propio INE. Yo he recibido además múltiples peticiones, firma para que el INE desaparezca, que no. No. A este país le ha costado muchísimo contar con órganos constitucionales autónomos. Tenemos la responsabilidad y la obligación de su defensa. Y hoy que el INE ha reiterado que el ex candidato Salgado Macedonio no puede ni debe hacer propaganda, proselitismo, campaña, sigue siendo y haciendo esa campaña y ese proselitismo. Y reitero, aparejado al linchamiento contra el Instituto Nacional Electoral. Yo creo que aquí las personas, sobre todo la ciudadanía, que es la que vota, y las mujeres, tenemos que seguir evidenciando que es fundamental romper ese pacto patriarcal institucional que hoy se ejemplifica con un hombre como Salgado Macedonio, pero que puede existir en cualquier partido. Y de los partidos tenemos que buscar que cuenten con filtros que sean garantes de no postular candidaturas que sean realmente impresentables y sobre todo cuestionables. Yo nada más rapidísimo terminaría diciendo que de los lineamientos que el Instituto Nacional Electoral ha aprobado está la iniciativa de 3 de 3 contra la violencia. La tenemos que hacer ley y la tenemos que hacer ley ya, porque es no violencia, no acoso, no deudores de pensiones alimenticias. Y eso debe valer para todo tipo de candidatos a cualquier cargo de elección popular en cualquiera de los procesos. Hoy enfrentamos un proceso electoral federal y diversos procesos electorales locales. Bueno, todos en el territorio nacional, pero me refiero, hay 15 candidaturas a gubernaturas y está un gran importante número de candidaturas a los ayuntamientos. Y saludo que, por cierto, en estos comicios 2021, el 50% recaiga con el cumplimiento del principio de paridad en mujeres. No cualquier mujer, mujeres capaces de ser y hacer gobierno. Yo ahí la dejaría, Gaby. Rosa María, definitivamente tocaste bastantes vértices de estos temas, muy importante. Habíamos platicado, recuerdan, sobre esta ley de 3 de 3, habíamos explicado más a detalle de qué va. Bueno, pues
Por eso es importante que vayamos recopilando y rejuntando toda la información, porque justamente vamos a saber cómo exigir que un representante o no pueda ejercer su función, pueda incluso postularse o no. Podemos exigir nuestros derechos. De verdad, yo decía al principio que es inverosímil que un país tan rico en leyes y también en la cuestión de mujeres ha habido muchos avances, pero falta aterrizarlos, como también decía la maestra Giselle, estando suscritos a tantas y tantas marcos internacionales, a tantos instrumentos, pues de verdad que me parecía increíble que estemos a veces tan fallidas en otras cuestiones. Yo creo que definitivamente tenemos más que platicar. Y ¿qué les parece si incluimos ya también a Suri, la maestra Suri, que nos ha estado escuchando a lo largo de los 2 primeros segmentos, muy atenta, porque yo acá la ando viendo, ustedes no la ven, pero yo sí la veo que está muy atenta, que incluso asienta con la cabeza y a veces yo creo que quiere ya el micrófono, ya lo está exigiendo, y yo los voy a invitar a que vayamos rápidamente un corte para que lleguemos a nuestro tercer segmento y podamos dialogar con la maestra Suri también, que nos dé sus opiniones. A lo mejor tiene preguntas, a lo mejor coincide, hay disenso o no, hay consenso, quién sabe, vamos a verlo en el tercer segmento. Y mientras ustedes continúen compartiendo el programa, recuerden que pueden encontrarnos a través también de la plataforma de YouTube, por si no llegaron desde el principio. Pueden verlo completo en YouTube y también los programas anteriores, temporadas anteriores, para que sirva como una herramienta y conozcamos nuestros derechos, conozcamos nuestras leyes y podamos exigir su cumplimiento. Así que ya saben, sigan nuestro programa, y si quieren formar parte de él, si quieren estar en el foro, quieren participar y quieren estar como nuestro público aquí presente, pues por supuesto que ustedes tienen todo el derecho de hacerlo y son bienvenidos. Lo único que tienen que hacer es escribirnos, nos ponemos en contacto y listo. Así de fácil, así que no tienen pretexto para formar parte de Revolución Democrática 2.0. Vamos rápido a un corte y regresamos. Y pues considero que debemos de estar informados e informadas, ya que ante estos tiempos electorales se ve una violación a los derechos humanos de muchas mujeres candidatas que luchan día a día por obtener estos derechos, y que desafortunadamente desde el gobierno están mermando y está siendo totalmente injusta la forma en cómo se está llevando a cabo estos procesos. Hemos llegado ya a nuestro tercer y último segmento del programa del día de hoy, donde estuvimos platicando acerca de la situación de los derechos humanos en nuestro país. Recuerden que si van llegando, bueno, pues pueden ver completo el programa en la plataforma de YouTube. Solamente nos buscan como Revolución Democrática 2.0 y nos pueden encontrar. Pero también pueden seguirnos en nuestras demás redes sociales, como Instagram, donde nos pueden encontrar como Revocrática 2.0. También estamos en Twitter como Revolución Democrática 2.0 también, y en Facebook, por donde nos están viendo en estos momentos. Así que sigan el programa y continúen compartiéndolo para que llegue a más y más personas y cada día la comunidad de Revolución Democrática crezca y crezca más. Bueno, pues vamos a pasar al segmento. Yo sé que la maestra Suri tiene mucho que decirnos, porque yo la veo que está asentando, que también está de acuerdo en algunas cosas, a lo mejor no, y me estoy equivocando, me estoy aventurando a decir, pero pues ¿qué les parece si abrimos ya el micrófono y la cámara a la maestra Suri, a quien me da muchísimo gusto saludar nuevamente, y me da también agradecerle haber permanecido a la expectativa de lo que nuestros ponentes tenían para compartir? Así que, maestra Suri, ¿qué tienes para nosotros? ¿Alguna pregunta, un comentario? ¿Qué opinas de lo que se ha dicho en el programa? Nuevamente, hola. No son preguntas, son algunos comentarios, pero antes quiero iniciar con una frase que dice Bob Marley, no sé si recuerdan, que decía: levántate de pie y defiende tus derechos, levántate de pie y no dejes de luchar. Considero que los derechos humanos sí es una cuestión que seguimos tratando de seguir cambiando, revolucionando, mejorando para llevar una vida digna, ¿no? Para todas y todos. Y precisamente yo soy del estado de Veracruz y estoy segura que los panelistas tienen conocimiento de lo que está sucediendo en este lugar, con nuestro líder moral, Rogelio Franco Castán. Y justamente en la Ciudad de México hace tiempo hubo la famosa ley Garrote. En Veracruz
la tenemos, y aunque la Suprema Corte de Justicia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya ha señalado que está agrediendo ante los derechos humanos, a esa redundancia, creo que es importante señalar, y a lo mejor, digo, va de la mano de lo que han comentado los panelistas, porque es algo que nos topamos día con día en los diferentes municipios, localidades que existen, que siguen violentando los derechos de todas las personas. Entonces, algo muy cierto que dijo la compañera, es cierto que en este proceso electoral, pues, vamos a ver más violencia en nuestro país, y sabemos que no es fácil, pero creo que este tipo de programas, este tipo de dinámicas es bueno seguir compartiendo, viralizando, porque algunas personas desconocen nuestros artículos, cómo estamos representados, y es bueno seguir trabajando en ello, ¿no? Entonces, de sus trincheras. Bueno, acuérdense que la ley Garrote, en Veracruz es el artículo 371, y pues vamos a seguir tratando de evitar, bueno, no sé si quieren comentarme o preguntarme algo, pero bueno, hasta aquí mi participación. Claro que sí, Suri. Yo creo que te voy a hacer también la pregunta obligada que le hice a nuestras panelistas. ¿Tú consideras, qué opinas de esta estrategia, de esta política de la presidencia para garantizar los derechos de las mujeres? En particular te lo pregunto, bueno, pues porque también sabemos y hemos escuchado mucho que Veracruz ha sido uno de los estados con más índices de violencia, de feminicidios también. Bueno, sabemos que hay otros, pero Veracruz ha sido también de los más golpeados, por lo que pues no puedo evitar preguntarte, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Te sientes representada, te sientes protegida en esta administración? No me siento protegida, al contrario. Les comento una cuestión familiar. Hace poquito a un familiar lo detuvieron por una vuelta, prohibida, se equivocó, se regresó, no la dio, se siguió y la policía iba atrás y lo detuvo, ¿no? Entonces, le preguntó, en pocas palabras lo quiso extorsionar, y dijo, pues no quiero. Dijo, no, pues deme mi multa, no la di, pero pues lamentablemente los policías son los que nos violentan, y lamentablemente a mi familiar tuvieron que llevar aquí la detuvieron, y es abogado. Entonces, es el hecho de que, como le dijo todo lo que conllevaba lo que estaban haciendo, pues ya se imaginarán. Lamentablemente no me siento representada, ni me siento protegida por las leyes, sino yo siento temor por los mismos policías. Y sí, Veracruz, en el 2016, el artículo 4 constitucional, donde, no sé si recuerden, la reforma que se hizo para el aborto, es un tema también controversial aquí en el estado, y seguimos muchas amistades y grupos feministas con el tema de que se nos permita a tener un aborto legal y seguro, y obviamente se sigue trabajando en eso, y no me siento, considero que este gobierno sí nos ha violentado mucho a las mujeres y a los hombres por igual. Así es, Uri. Yo recuerdo también, yo estoy segura que muchas de las que nos están viendo, y por supuesto Rosa María, maestra Giselle, recuerdan ese caso de Veracruz, donde, bueno, pues ahí había alguna laguna donde se estaba discutiendo si se discutía o no esta parte del ILE, y bueno, pues así como eso, muchas cuestiones que han habido en el estado de Veracruz. Y quisiera también preguntarte, Suri, esta cuestión que ha estado también latente actualmente, la violación a derechos humanos, pero también esta represión política que existe, no nada más en Veracruz, también en el país, yo lo sé, pero especialmente te quisiera preguntar, porque tú andas por allá, sobre la represión a dirigentes del PRD en Veracruz, como el caso que también nos comentabas de Rogelio Franco, quien es, como ya sabemos, hemos escuchado, también un preso político. ¿Qué opinas? ¿Qué puedes comentarnos al respecto de esto?
Sabemos que es una cuestión que lamentablemente dijeron, están cazando brujas, solamente el gobierno está buscando reprender y a tomar a los que somos luchadores sociales, y en este caso a nuestro líder. Creo que es lamentable cómo está trabajando y se están usando de los policías, de todo este tema para poder no tener esa cuestión de un contrapeso, digamos, en las próximos contienda electoral. Entonces, considero que no es justo, que sí están violentando los derechos de Rogelio Franco Castán. Es algo que realmente, pues, independientemente que sea él, que sea alguna otra persona, de hecho, agarraron a otros dos líderes sociales de aquí del estado y pues no es justo que quieran jugar de esa manera y pues estar victimizando al gobierno, como ellos dicen que lo han hecho, ni se han metido por esa cuestión y quieran meter otro tema que no tiene nada que ver con lo real, ¿no? Entonces, es lamentable y pues bueno, esperemos si pronto se pueda arreglar algo de manera internacional, meter ¿no? Muchísimas gracias, Suri. Por supuesto, vamos a seguir muy pendientes, vamos a darle seguimiento a este caso y, por supuesto, a muchos otros que existen en nuestro país. Comentaba Suri, no confío y no me siento segura ni con la policía. Híjole, qué triste, ¿no? Qué fuerte, y yo creo que muchas también de las que nos están viendo pues han de tener esa misma sensación, y yo creo que es momento de que justamente podamos hacer algo para cambiar, por lo que yo las invito, las exhorto a participar. Por favor, tienen que acercarse. El cambio en nuestro país, en nuestras leyes, hacerlas válidas, hacer que se cumplan nuestros derechos, pues es una tarea de todas y de todos, por lo que yo simplemente las invito y los invito a que participen y conozcan sus derechos. Las leyes que tenemos, de verdad, pueden sernos muy útiles en cualquier situación que podamos estar viviendo en lo que respecta a la violación de nuestros derechos, al hacerlos válidos y a poder ejercerlos en plenitud. Lamentablemente llegamos a nuestra parte ya de conclusiones, porque bueno, pues el tiempo se nos ha terminado, por lo que yo le voy a pedir a todas y cada uno de nuestros participantes que nos regalen comentarios, sus conclusiones también. Si algo se nos está yendo, bueno, pues hablen ahora, callen para siempre. Yo sé que en este tema quisiéramos más horas y más horas para podernos ir puntualmente en cada uno de ellos para poder analizarlos, pero bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Sin embargo, ha sido un programa extraordinario con extraordinarias ponencias. Vamos a escuchar, si me hace favor, maestro José Luis, doctor José Luis, perdón, de darnos sus conclusiones, sus comentarios finales. Muchas gracias. Pues para concluir, podemos asegurar que en el Club Primera Plana vemos con preocupación la forma en que el gobierno, el presidente actual, se ha alejado de los atributos de una sociedad democrática. Nosotros, durante 6 décadas, a lo largo de gobiernos de diferente signo partidista, hemos dado la batalla por defender a periodistas del acoso del poder, procurar el acceso de la ciudadanía a la información pública y a tecnologías de comunicación libres de censura. Nosotros, a través de nuestros informes anuales que difundimos entre nuestros socios, son un compendio de cómo la libertad de prensa, el acceso a la información y los derechos digitales se han deteriorado en nuestro país a lo largo de los últimos años. Estos informes los hemos hecho a lo largo de diversos gobiernos y son considerados, como les dije, una de las principales fuentes de información sobre los temas más importantes que tenemos que defender en nuestro país. Este sería mi breve comentario. Le agradezco mucho, doctor. Igualmente le pediría a la maestra Giselle que nos regale sus comentarios finales y sus conclusiones. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, es muy complicado aterrizar la pugna por los derechos humanos cuando la gente el día de hoy, frente a una pandemia,
estamos sufriendo la ausencia de políticas públicas con perspectiva ya no solamente de derechos humanos, sino también de género, con perspectiva de infancia, con perspectiva de población migrante, con perspectiva de pueblos y comunidades indígenas, con perspectiva de personas adultas mayores, etcétera. En ese sentido, creo que muy conveniente mencionar la falta de empoderamiento económico. Este es un vínculo muy importante cuando estamos hablando de que una pandemia vino a transformarlo todo. Cuando la primera línea de cuidatoriado lamentablemente son mujeres y niñas al frente del COVID-19. Ahora bien, ¿cómo le hacemos, por ejemplo, con las trabajadoras migrantes? ¿Cómo le hacemos con este engrose de la línea del cuidatoriado cuando muchas mujeres y niñas están trabajando sin una remuneración? Y que eso significa además que se ve reflejado en la tercera parte del Producto Interno Bruto. Estos datos, deben de servir para hacer políticas públicas, deben de servir para eliminar la discriminación, para eliminar la violencia contra mujeres y niñas, contra personas que están en situación de movilidad, contra mujeres en situación de reclusión, contra mujeres en una condición de discapacidad, contra toda persona que está sufriendo una violación de derechos humanos. ¿Cómo lograr este empoderamiento cuando la gente está ocupada y preocupada de qué llevar a su casa? De cómo alimentar a sus familias, cómo lograr un empoderamiento de derechos humanos cuando las políticas de este gobierno federal prometieron todo y no han hecho nada. Y lo digo con mucha responsabilidad. Yo sé que el señor tiene otros datos, pero los datos de sociedad civil, los datos de la ciudadanía empoderada, que tenemos otras herramientas para poder acceder al sistema universal, para poder acceder al sistema interamericano, para poder reclamar comunicaciones ante los órganos de tratado, para poder reclamar ante las relatorías la situación tan lastimosa en la cual la planificación del Estado no está atendiendo con una perspectiva de derechos humanos. No hay estrategias claras, no hay presupuestos con perspectiva de derechos humanos, no hay presupuestos con perspectiva de género. Por lo tanto, es fundamental que la ciudadanía nos empoderemos en el reconocimiento, en el acceso. En algunas personas será reivindicación, en otras apenas será vindicación porque no han logrado acceder a un derecho económico, social y cultural, porque el día de hoy no hay una política pública relacionada con un empleo eficiente. No hay una política, una estrategia clara en torno a los derechos a la salud. No hay una política clara en torno a la implementación de la Agenda 2030. Se habían tenido avances profundos, pero lamentablemente tenemos ahora un retroceso. Ahora bien, otro punto que me gustaría acotar es el tema de quienes están generando empleo. Las empresas, las organizaciones comerciales son vitales, pero se están siendo lastimadas, están siendo destrozadas cuando lamentablemente el gobierno no está teniendo políticas públicas que esté apoyando con incentivos. Lejos de ello, se está exigiendo a partir de cuestiones que ni siquiera el gobierno está cumpliendo y tampoco aquellas organizaciones pueden cumplir. Pero no obstante, es necesario también reconocer que hay una ausencia también del gobierno federal para poder jalar a las organizaciones comerciales, a las empresas transnacionales que pareciera que están por encima del poder político. En esas empresas transnacionales son a quienes se les debe estar exigiendo una política de derechos humanos, una política empresarial que pueda responder también y que le pudiera ayudar al gobierno, pero pareciera que las políticas federales y que los conservadores se encuentran de otro lado, es decir, en gobierno y no en sociedad civil. Por lo tanto, hay que ser muy claros y muy enfáticos cuando estamos hablando de un tema de personas conservadoras. El gobierno federal es el conservador. El gobierno federal pareciera más un enemigo que un aliado en torno a la reivindicación de los derechos humanos, no solamente de todas las mexicanas y todos los mexicanos, sino también en torno de aquellas personas que están en una situación de movilidad y que nos están esperando en la frontera sur. Ya viene también un ciclo, una caravana de migrante que está pasando en la frontera norte. También esas personas que están en tránsito merecemos vindicarles y reivindicarles en sus derechos humanos. Muchísimas gracias, maestra Giselle. Creo que muchos y muchas de las que hemos escuchado su postura, su opinión y su conclusión, vamos a suscribirla textualmente porque estamos de acuerdo. Y bueno, pues yo sé que quien está también escuchándola va a poder emitir sus opiniones. Y bueno, pues vamos a escuchar también la conclusión y comentarios finales de Rosa María Cabrera Lotfe. Bueno, muchísimas gracias. Por supuesto que, como bien dice, suscribo.
En primer lugar, no puedo soslayar que el hecho de que como veracruzana tengo que mencionar a mi estado. He escuchado con mucho respeto a Suri. Nada más 3 comentarios. Veracruz ocupa hoy por hoy, de nueva cuenta, el deshonroso segundo lugar en feminicidios. Es decir, uno de los 2 primeros lugares como si fuera una competencia. Estoy basándome en los datos oficiales del Secretariado Nacional Ejecutivo de Seguridad Pública. Y el segundo en secuestros de infantes. Es decir, que estamos ante una situación de hecho en donde contamos con un gobierno, una administración estatal, no solamente insensible, el señor Cuitlagua García es notoriamente inepto. Y eso hay que decirlo. Desde que se fundó el partido en la entidad, bueno, se fundó a nivel nacional, pero en la entidad, y desde que quienes participamos en la primera presidencia estatal del PRD en Veracruz, buscamos la construcción de un nuevo orden en democracia con justicia social, como suelo decir. Yo creo que es tiempo de que ese nuevo orden en democracia con justicia social se haga una realidad para bien de las veracruzanas y los veracruzanos. Voy al tema. Hemos dicho y es claro que ha habido avances en materia de los derechos humanos, sobre todo en este caso en las mujeres, pero son de carácter legislativo. Falta mucho por organizar, falta mucho por la garantía del cumplimiento del respeto de esos derechos. Hemos avanzado en materia de paridad y contamos con nuevos ordenamientos en materia de violencia política en razón de género. Ahora tenemos que buscar que se haga efectivo. Yo aventuro un anuncio desde la Secretaría de Igualdad de Géneros. Contamos, tiene su página bajo el mismo nombre en Facebook, con una campaña nacional que se llama Abre los ojos contra la violencia que no ves. Les invito a hombres y mujeres, a jóvenes, a personas que ya puedan votar, a personas mayores, adolescentes, a que vean esta página. Ahí encontraremos mucha información de las distintas modalidades de las violencias que vivimos todos los días, todo el tiempo, pero también a prepararnos para contrarrestarla y para combatirla. Hay mini tips, hay videos chiquititos de segundos que nos dicen qué es la violencia institucional, la violencia familiar, etcétera, etcétera. Entonces, después de hecho ese anuncio, concluyo diciendo que no podemos dejar de mencionar que México ha suscrito y ratificado, por supuesto, lo que conocemos como la Triada de Derechos Humanos, uno de ellos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por ello, México y el Estado mexicano tienen la obligación de adoptar todas las medidas al máximo de los recursos de que disponga, que son bastantes, aunque los reduzca, para que se logre progresivamente por todos los medios disponibles y apropiados, inclusive en particular por la adopción de medidas legislativas, administrativas o de cualquier naturaleza, la plena efectividad de esos derechos, evitando tomar medidas regresivas. Por ello es fundamental que el Estado mexicano, reitero, tiene que ser garante de que los derechos económicos, culturales, ambientales, en general todos los derechos humanos de los que gocemos sean realmente respetados, promovidos, defendidos y por supuesto que se cuente con esos presupuestos para su ejercicio pleno. Yo con ello concluiría. Les estaría decir que agradezco muchísimo a quienes hoy han compartido o con quien hoy he compartido este programa. Siempre encantada de participar y agradecer profundamente, como suelo decir, de todo corazón, a Revolución Democrática, a todo el equipo de producción, Gaby, a tu conducción y por supuesto a los hombres y a las mujeres que tienen a bien escucharnos este día. Muchísimas gracias. Y un último anuncio. Estamos en una jornada nacional por la libertad de Rogelio Franco. Muchas gracias. Abrazos y saludos a todas y todos.
Muchísimas gracias a ti también, Rosa María, y por supuesto que hay que aprovechar esta campaña, esta herramienta que nos están brindando. Métanse a la página a ver esos clips para que también tengamos así rapidito la información y conozcamos un poquito más acerca de estos temas. Vamos a hacerle también eco, vamos a comentarle a las demás personas que también le entren a ver esta campaña buenísima, esta propuesta por parte del Partido de la Revolución Democrática, de la Secretaría de Igualdad de Géneros. Así que hagamos eco para que esta herramienta sea útil y la podamos utilizar muchas mujeres y muchos hombres. Maestra Suri, por favor, regálanos un comentario final, una conclusión. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Es mi primera actividad en estas plataformas y aún me pongo muy nerviosa a hablar. Es diferente, pero de verdad los invitamos a que, como dice la maestra Rosa María, hace unos años la conocí y me siento muy afortunada y honrada y aún nerviosa de estar presente, porque es una mujer muy empoderada y de verdad mis respetos para ella y pues seguir levantando la voz, seguir participando y compartiendo lo dije en un principio, seguir compartiendo este tipo de actividades para dar a conocer lo que está pasando, porque el quien no se pone a leer sus leyes, quien no se pone a leer, aunque sea el periódico, pues no va a conocer realmente lo que está pasando en el contexto, y es importante porque nos puede pasar a cualquiera. Entonces, igual como dice la maestra Rosa María, estamos en una campaña. De hecho, quiero presumirles mi playera, no sé si la alcanzan a ver, pero pues esperamos pronto pueda salir Rogelio Franco Castán y nuevamente muchas gracias y a seguir promocionando estas actividades. Gracias. Muchísimas gracias a ti también, maestra Suri, gracias a los 4 por haber estado en nuestro programa del día de hoy. A mí no me resta más que agradecer su participación, agradecer sus extraordinarias ponencias, la extraordinaria información que nos han brindado en el programa del día de hoy. Muchísimas gracias, de verdad, también gracias a quien nos está viendo y a quien ha estado a lo largo de este programa. Rosa María Cabrera López, maestra Giselle, doctor José Luis, maestra Suri, reciban de mi parte admiración y agradecimiento. De verdad, gracias por haber estado con nosotros en el programa del día de hoy. Y espero verles nuevamente, aunque sea así, a la distancia, porque pues bueno, vamos a continuar cuidándonos, vamos a continuar haciendo este esfuerzo también de llevarles hasta ustedes Revolución Democrática 2.0, aunque sea en la virtualidad, pero vamos a seguir adelante porque el conocimiento y las herramientas que podamos adquirir de nuestros panelistas, de nuestras panelistas, nos va a ayudar muchísimo a participar, nos van a incentivar, nos van a ayudar a enseñarnos también, ¿por qué no? Participar a veces queremos, pero no sabemos cómo. Bueno, pues Revolución Democrática sirva como el conducto, como la herramienta para que podamos adquirir estos conocimientos. Yo espero verles, ¿por qué no?, en el próximo programa y que sea así como su serie favorita y no se pierdan, así que hasta pongan el reloj y le corran para llegar a ver Revolución Democrática 2.0. Para mí ha sido, como siempre, un placer estar con ustedes. Yo soy Gaby Juárez y les espero en el próximo programa de Revolución Democrática 2.0.